Comenzaré hablándote de un personaje bastante interesante. Arthur C. Clarke nació el 16 de diciembre de 1917 en Minehead, Inglaterra, un pequeño pueblo costero famoso por sus playas pintorescas y por ser un lugar para turistas británicos. Este sujeto desde muy joven mostró un interés potente por la astronomía y la ciencia ficción, eran sus dos pasiones, aunque también era un especialista en física y matemáticas, áreas que complementaban lo que le gustaba, ya sabes, robots, inteligencia artificial, computadoras, el cosmos, esas cosas. Si todavía no te suena de nada este tipo, él fue el autor de Una Odisea en el Espacio, la novela que inspiró la película del mismo nombre dirigida por Stanley Kubrick, muy conocido por incluir simbolismos y mensajes en sus trabajos. Pero eso es otra historia. Y por supuesto que él tenía una frase bastante interesante: toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Guarda muy bien esta frase, ya que te será una excelente referencia para el resto del video. Desde que las computadoras comenzaron a evolucionar, algo extraño y casi obsesivo ha florecido en la mente humana. El deseo de hacerlas hablar, de arrancarles una respuesta que suene humana, de crear la ilusión que estas máquinas frías y lógicas realmente pueden entendernos. Así comienza la carrera tecnológica de dotar a las máquinas de una voz, de palabras que aparentan una intención y comprensión, pero están vacías. La gente no estaba preparada para lo que esto provocaría en sus mentes. Esa necesidad de conectar emocionalmente con lo inanimado tiene su origen, aunque confuso, incluso para quien lo creó. Bueno, es un poco difícil hacer la voz así, aunque me sentí como si tuviera mi propio canal de misterio, pero bueno, continuemos. Vayamos a la década de los 60, cuando la afirmación de que una computadora ocupaba una habitación entera seguía siendo totalmente correcta. Y situémonos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lugar donde Joseph Weizenbaum daba clases y era investigador. Este hombre no solo escapó de Alemania nazi, sino que fue el responsable de un experimento que dio como resultado lo más similar a la inteligencia artificial en 1966, un chatbot llamado Eliza, nombrada así por Eliza Doolittle de la obra Pygmalion, en la cual este personaje pasa de ser una simple florista de clase baja a una mujer muy refinada gracias a su aprendizaje y habla correcta. Sin ser demasiado técnicos, fue programada en Fortran, utilizando una extensión llamada Sleep, que le permitía manejar palabras y frases de forma flexible, algo rudimentaria pero efectiva. La idea de crearla venía de la curiosidad de Joseph por entender cómo las computadoras procesaban el lenguaje natural, algo de locos en ese momento, por lo que su objetivo sería simular conversaciones con humanos, pero de una manera bastante peculiar, siendo ella la terapeuta y el usuario el paciente. Imagina estar frente a una pantalla en los años 60, la tecnología es fría, mecánica y poco amigable. De pronto, frente a ti aparece un programa que te responde como si estuviera realmente escuchándote. Algo simple y directo. Pero en esas respuestas algo te hace sentir comprendido. Este diálogo no solo era efectivo, sino también perturbadoramente convincente para muchas personas del instituto. Esa simple devolución de palabras significaba mucho más de lo que parecía. Para que lo entiendas, algunos de los que interactuaron con ella llegaron a desahogarse emocionalmente, compartiendo por horas todo tipo de problemas personales, como si fuera una terapeuta real. Incluso los que sabían que solo era un programa encontraban cierto alivio al hablar con una máquina. Joseph estaba completamente al tanto que no existía una conciencia real detrás de su creación y que no tenía inteligencia, únicamente utilizaba patrones simples y trucos psicológicos, tomando las palabras del usuario y reorganizándolas en preguntas, haciéndola parecer empática y atenta. Lo inquietante es que las personas atribuían cualidades humanas a este experimento, revelándole cosas muy íntimas y hasta sus secretos más oscuros, involucrándose de una manera emocional jamás antes vista con una máquina, llegando a solicitar sesiones adicionales para contarle sus problemas. Fue tan descabellada esta situación que algunos usuarios realmente se hicieron dependientes, adictos a ella. Joseph, al darse cuenta de esto, les limitó o retiró el acceso, pero esto solo fue peor. Él veía la angustia y desesperación de estas personas por conectar con algo. Obviamente esto lo perturbó mucho, llevándolo a cuestionarse lo que había creado. Era algo que le estaba volando la mente. Para él era ilógico el valor que la gente le estaba dando a una máquina, especialmente porque solo era una
una ilusión. Esto fue estudio de psicólogos de la época que llegaron a afirmar que Eliza podría ser una gran herramienta para terapia, lo que no ayudó mucho a las preocupaciones existentes de su creador, quien estaba totalmente seguro que su invención no podía sustituir algo tan complejo como la relación entre humanos. Contrario a lo malo que parecía para quien la inventó, el mundo quedó maravillado con esto, consiguiendo tener un impacto significativo en la cultura popular y en los medios de comunicación, que no se hicieron esperar para hablar de ella, haciendo llegar a un público más amplio las conversaciones sobre cosas como una posible inteligencia artificial y la ética que conlleva. Pero no solo esto, también sirvió de inspiración para crear otros programas similares años después como Perry, que simulaba ser un paciente con paranoia. Luego decidieron juntar a Eliza y Perry para ver qué hablaban, y consiguieron algo surrealista y sin sentido. Dos software replicando y reformulando frases sin resultados lógicos. Dos programas simulando ser humanos, pero ninguno lo es. Posteriormente se realizaron estudios para evaluar el impacto psicológico real de interactuar con Eliza, muchos de los cuales mostraron la sorprendente facilidad con la que las personas establecían una conexión emocional con una computadora. Por otro lado, Joseph Weizenbaum, después del impacto emocional y ético de Eliza, se convirtió en uno de los mayores críticos del desarrollo sin control de la inteligencia artificial. En su libro El poder de la computadora y la razón humana, advirtió claramente sobre el peligro de confundir lo simulado con lo real. Él argumentaba que las computadoras no deberían reemplazar nunca a los humanos en actividades que requieren verdadero juicio y empatía. Con su experimento puso en evidencia lo fácilmente manipulables que somos los humanos emocionalmente, y generó profundas discusiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y el rol que debería desempeñar en la sociedad. El éxito inesperado y perturbador de Eliza nos lleva a cuestionar hasta dónde podemos o deberíamos desarrollar la inteligencia artificial. ¿Qué sucede cuando dejamos de distinguir entre humano y máquina? ¿Qué implicaciones éticas hay cuando confiamos nuestras emociones y secretos a una entidad sin verdadera conciencia? Más inquietante aún es considerar que este fenómeno se dio en una máquina extremadamente básica. Imagina lo que sucede hoy cuando interactuamos diariamente con asistentes virtuales mucho más avanzados. Algunos investigadores contemporáneos han destacado cómo este tipo de tecnología, si se usa incorrectamente, podría causar aislamiento social o incluso manipulación emocional a gran escala, especialmente en personas vulnerables o solitarias. Si Eliza, con su simplicidad casi absurda, logró crear esta conexión tan intensa en los años 60, ¿qué nos dice esto de los sistemas de inteligencia artificial actuales? Hoy interactuamos con asistentes como Siri, Alexa o incluso chatbots avanzados que pueden simular conversaciones profundas y complejas. La diferencia es que ahora no solo buscamos respuestas, también buscamos compañía, validación e incluso amistad en estos sistemas. Pero hay algo que sigue siendo raro. Aunque la tecnología ha avanzado, la necesidad humana de conectar con lo inanimado sigue siendo la misma. Nos encontramos en una época donde la línea entre lo real y lo artificial se vuelve cada vez más borrosa. ¿Hasta dónde vamos a dejar que la tecnología nos haga olvidar lo que realmente significa relacionarnos de verdad? Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión, que desde luego es bienvenida. Yo me despido y que estés muy bien.